Palestina, las claves de un conflicto. En este conversatorio ha sido bastante exitoso, de hecho muy exitoso, tan así que hoy día lo abrimos también de manera híbrida, lo que ya empezó a ser solamente un conversatorio de manera presencial, lo terminamos haciendo de manera híbrida, puesto que numerosas personas se inscribieron en este conversatorio, por lo cual desde ya le pedimos disculpas por si hay un poco de sobredemanda de la sala. Dicho esto, este seminario es organizado por extensión en la Universidad de los Andes, por la Facultad de Comunicación, también de la Universidad de los Andes, y por el Diplomado en Relaciones Internacionales de la Universidad de los Andes en conjunto con la Academia de Guerra del Ejército de Chile. En este sentido, como director del Diplomado de Relaciones Internacionales, me es muy grato presentar y también tener la función de moderar esta instancia de un conflicto que sin duda ha hecho mucha noticia en los últimos días, pero es un conflicto que ha sido permanente en el tiempo. Un conflicto, ¿no es cierto?, donde hay dolor, hay muerte, donde hay justicia, injusticia, por lo cual es un conflicto que sin duda uno desde este lejano país que es Chile intenta comprenderlo, pero a veces es bastante complejo, porque, bueno, para nosotros los chilenos, quizás, ¿no es cierto?, cuando nos hablan de un conflicto que tiene 2000 años, 3000 años, parece así como una cosa media loca, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados a cosas más cercanas, y por eso el nombre de este seminario es este: las claves para comprender tanto ahora presente este conflicto, tanto como en su relevancia histórica. Así que, sin más, me es muy grato presentarles hoy día a María José Mora. Ella es profesora de la Universidad de los Andes, profesora también del Diplomado de Relaciones Internacionales, es magíster y doctoranda en Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida, María José, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y también me es muy grato presentar a Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad de Finisterra y también profesor del Diplomado de Relaciones Internacionales de la Universidad de los Andes. Así que me es muy grato presentar a nuestros dos conferencistas hoy día, donde partiré yo haciendo algunas preguntas, pero la idea es que después de esas preguntas ustedes también tendremos tiempo para preguntas del público, así que quienes tengan alguna duda, alguna pregunta, etc., vayan anotándola desde ya, porque hacia el final de este conversatorio abriremos ese espacio de preguntas. Bueno, para ver uso solamente estos juegos, ¿no es cierto? Le quería preguntar a María José respecto a cuánto pesa el factor religioso en este ámbito, en este conflicto que estamos viendo, porque a diferencia de otros conflictos, no sé, llámese lo que sucedió en Afganistán, por ejemplo, aquí cuánto pesa, si pesa más los factores religiosos o pesan más los factores de reivindicaciones territoriales en este conflicto entre Israel y Palestina. Pesa muchísimo, porque la verdad es que como pocos conflictos, yo diría, en la historia, el conflicto palestino-israelí es un conflicto que es inseparable del tema religioso. Es cierto que hay una parte, y que a veces decimos, como tú bien has dicho, que es un conflicto muy antiguo. Bueno, claro, hay gente que dice llevamos 70 años de conflicto desde la creación del Estado de Israel en 1948. Pero yo les podría decir que el conflicto parte muchísimo antes, ¿no? Y tiene raíces históricas que se remontan al 1500 antes de Cristo. Y por lo tanto, en ese contexto es como poco, yo diría, un conflicto que incorpora lo religioso, incorpora hoy día lo geopolítico, lo territorial, reivindicaciones de distintos tipos, pero sin duda el tema religioso es muy importante, porque el hecho de que todo lo que estemos viendo ocurra allí,
y no ocurre en otra parte, es porque ese lugar que llamamos Tierra Santa para tres religiones, las tres más, podríamos decir, no más grandes, pero sí las que se llaman tres reveladas, ¿no? Es la tierra más importante, es decir, es el epicentro del mundo y de la religión judía. Es un lugar importantísimo y fundamental también para el mundo musulmán y es, por supuesto, para los cristianos el lugar donde Jesús vivió, enseñó, nació y murió. Y por lo tanto, efectivamente reúne un peso religioso, una densidad en todas sus aristas que le da mucha profundidad al conflicto y que hace que sea muy difícil de analizar de manera rápida, fácil. Yo sé que aquí hay muchos que tienen muchas expectativas, es imposible, se los digo, lamento decepcionarlos, pero es imposible que quedemos con todas las preguntas resueltas en una reunión de una hora, ¿cierto? Bueno, de hecho, partimos la próxima semana aquí en la Universidad de los Andes un curso online que tiene 6 sesiones que se llama Tierra Santa, Historia y Conflicto y aborda en 6 largas sesiones de 1 hora y media cada una las partes o los hitos más importantes que desarrollan esta historia, en lo religioso, en lo histórico, en lo geopolítico. Así es que yo los invito a sumarse los que tengan más inquietudes ahí. Pero efectivamente aquí estamos hablando de un conflicto de muchísimas líneas que se van cruzando. Tenemos un mundo hoy día musulmán, pero también la gente tiende a simplificar y dice es que los palestinos son musulmanes y los judíos son judíos. No, tenemos palestinos cristianos, tenemos palestinos laicos, tenemos palestinos judíos también, es decir, se nos va cruzando el factor, como dices tú, religioso en todas las líneas del conflicto. Alberto, quería preguntar, porque siempre cuando se habla de este conflicto, es un conflicto que trasciende también sus fronteras, donde hay otros países involucrados, no solamente con adherencias, sino que con apoyos a uno u otro actor. En ese sentido, te quería preguntar en específico sobre el rol que están jugando países árabes como Irán o como Egipto, por ejemplo, por nombrar algunos. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación a la conferencia, a este conversatorio. Efectivamente, no se puede ver el tema israelo-palestino en el vacío. Hay un telón de fondo histórico, geopolítico, que abarca una serie de países que ahí han jugado y siguen jugando un rol sumamente relevante. Mucho se ha preguntado por qué este momento, por qué Hamas realiza este ataque devastador contra Israel. Diferentes elementos se han puesto sobre la mesa, pero uno de ellos parece que es muy significativo, sobre todo por las consecuencias que tiene, y es el proceso de acercamiento del mundo árabe con Israel en los últimos años. O sea, hay que recordar que después de la guerra de Yom Kippur, Egipto avanza en un proceso de normalización de sus relaciones con Israel, tenemos la paz en ambos países en el 79, Jordania en el 94, 2020 tenemos esta iniciativa impulsada por el gobierno de Donald Trump, los acuerdos de Abraham, en donde se suman Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, etcétera, 4 en total. Y en este minuto había un acercamiento muy importante en términos diplomáticos entre Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel. Y hacia allá se encaminaba ese proceso y claramente con lo ocurrido esto queda completamente congelado. De hecho, lo ha dicho el gobierno saudita. En ese aspecto me parece que lo que vemos desde hace bastante tiempo es un Medio Oriente que ha ido cambiando en el tiempo de manera significativa. Cuando veíamos el tema de la paz, ¿verdad? Este primer arranque de un proceso de paz entre israelíes y palestinos en septiembre del 93, producto de las conversaciones en Oslo, tenemos esta imagen que queda para la historia del presidente Bill Clinton en la Casa Blanca recibiendo al entonces primer ministro israelí Yitzhak Rabin junto con Yasser Arafat, en ese entonces líder de la OLP, dándose la mano en público y a partir de ahí iniciando un proceso, un cronograma que iba a culminar a fines de ese siglo, comienzos de este, con el establecimiento de un Estado palestino. Entre medio, lo que tenemos es el asesinato de Yitzhak Rabin, por tanto la causa palestina pierde a uno de sus principales interlocutores y de ahí una serie de episodios que van finalmente descarrilando este proceso de paz. Para comienzos del siglo XXI tenemos los atentados del 11 de septiembre de 2001.
un episodio que no solamente golpea fuertemente a Estados Unidos, sino que marca el inicio de lo que va a ser la guerra, la larga guerra contra el terrorismo. Tenemos la invasión estadounidense a Afganistán, tenemos posteriormente la polémica, controvertida invasión estadounidense a Irak. Y eso eclipsa de manera significativa el tema israelo-palestino. En 2011 tenemos la primavera árabe que mueve las placas tectónicas del Medio Oriente con la caída de regímenes de larga data, como el caso de Hosni Mubarak en Egipto o de Muammar Gaddafi en Libia, y eso invisibiliza aún más el tema israelo-palestino. Y después tenemos todo este avance diplomático en donde da la sensación de que el mundo árabe puede establecer o normalizar sus relaciones con Israel sin resolver el tema palestino, cosa que en la década de los 70, 80 era una condición. Cualquier acercamiento del mundo árabe con Israel estaba condicionado a eso. Entonces, y eso además determina que lo que vemos hoy en Medio Oriente es una especie de guerra fría entre Irán y Arabia Saudita, que ambos países han extendido sus esferas de influencia, sus alcances a países vecinos, conflictos como el de Irak, como el de Siria, como el de Yemen. Entonces, claro, todo ese escenario es el telón de fondo en el cual está pasando lo que estamos viviendo ahora. María José, yendo un poco a Hamás, ¿cierto? ¿Cuánto apoyo tiene Hamás en el mundo que habita la Franja de Gaza, en Palestina? ¿Es representativo Hamás? Lo que pasa es que Hamás, cuando uno quiere buscar cuántos son los hombres de Hamás, no hay ninguna cifra real. Hoy día lo que tenemos son datos que habla de que dada la organización interna que tienen, podríamos estar hablando de 20.000 personas. Para una franja de Gaza que tiene 2.2 millones de habitantes y una Cisjordania que tiene 3,5 millones de habitantes. Y la gran pregunta es ¿por qué alguien podría apoyar, ¿no?, a un grupo que está en las listas como grupos terroristas reconocidos por la Unión Europea, por la opinión pública internacional, en fin? Y tiene que ver con que desde que efectivamente se produce la separación de estos territorios que ven ahí en el mapa, que van a ir cambiando en la medida que vienen los años siguientes de la creación de Israel, desde el año 48 al 56, al 67 y al 73, estos territorios van modificando, y Raúl, si pones la lámina que sigue, y vemos cómo de lo que era la resolución en 1947, la resolución 181, que separa 3 pedazos, ¿cierto?, para los palestinos y 4, me falta Jaffa, y 3 para Israel. Esa era la idea, la creación de estos dos estados. Finalmente, ese mismo año, el año 48, cuando se crea Israel, los países árabes se unen para atacar a Israel y evitar que esto se concrete. Y viene la guerra del 48, la del 56, digo, la del Canal de Suez, después viene el 67, fin del 73, y va a quedar estos 2 pedazos que son los que hoy día tienen ustedes en mente, que es Cisjordania, ¿cierto?, en amarillo en la lámina del lado derecho, y Gaza. Y desde, ¿no?, estos años, el año ya 87 nace Hamás, y Hamás es un grupo que nace de una rama de lo que llamamos los hermanos musulmanes, que es un grupo que surge en Egipto en 1928, también con un ideal que se enmarca, dentro de otras cosas, en la reclamación de la tierra para los palestinos, ¿no? Hassan al-Banna, que es el líder de este movimiento, tiene una ideología que es muy particular, que termina incluso diciendo el martirio es nuestro deseo. Y por lo tanto convertimos una interpretación del Islam en una radicalización total y absoluta del Islam, ¿no? Los islamistas no es lo mismo que los islámicos o musulmanes, son los que descontextualizan, radicalizan y extreman ese llamado, ¿cierto?, propio del Islam. Y es ahí donde de este grupo, los hermanos musulmanes, se desprende esta rama en Palestina que se va a llamar Hamás, que es un movimiento de resistencia islámico, que va a empezar a funcionar en los años 80, va a empezar a reunir una cantidad de dineros impresionantes y de apoyos. ¿Y por qué los apoyan? Porque como queda este Estado, comillas, este futuro Estado palestino dividido en 2, la verdad que el poder de eficiencia para cumplir con su rol como Estado desde Cisjordania a Gaza es prácticamente nulo. Sobre todo si uno viera en un mapa, yo no tengo ahí todos los pasos fronterizos que hay entre los 2 territorios, lo hacen absolutamente imposible. Y Hamás empieza a funcionar como lo que llamamos en ciencia política un Estado embrión.
es decir, empieza a tratar de suplir las funciones que el Estado, que está en Ramallah, en Cisjordania, no puede cumplir en Gaza. Y empieza a preocuparse de comedores de alimento para niños, de educación para niños, de darle salud a la gente. Y la gente empieza a apoyar a este grupo de, comillas, chiquillos, muchachos, que no solo ayudan a un mundo gazí que ha quedado aislado, que el Estado no se preocupa de ellos, sino que además están dispuestos a luchar por Alá. ¿Bien? Y empiezan a ganar apoyo. Y esto finalmente se convierte en el 2006 en el triunfo de Hamas como partido, ¿cierto? Tiene su rama política y gana esas elecciones en el 2006 y se convierte en gobierno. Pues. Gana 74, 76 escaños, ¿cierto? De 132, más de la mitad. Y con eso decide, listo, armamos gobierno. Y en el acto, cuando eso ocurre, tanto Israel, Estados Unidos, como la Unión Europea y otros países declaran que no están dispuestos a aceptar la elección del pueblo palestino porque se trata de un movimiento terrorista. Y ahí se produce un quiebre total. Gaza, en 2005, había sido abandonado por Israel, queda encerrado. Israel decide empezar a bloquearlo por temor a lo que signifique un grupo terrorista al mando, ¿cierto?, de Gaza, y queda totalmente aislado y aparte de Cisjordania y Ramallah, que de hecho van a empezar a expulsar a sus propios representantes de un lado y otro, y resulta que desde el 2006 hasta hoy día tenemos al mundo palestino dividido en dos facciones totalmente opuestas: la Autoridad Nacional Palestina en Ramallah y Hamas en Gaza. Y ahí vienen esos apoyos. Finalmente la gente de Gaza no tiene nadie más que Hamas. Ese es el gran problema. Alberto, y respecto al escenario internacional, muchas veces cuando vemos estos conflictos, siempre está como el temor que haya una escalada mayor, que van a terminar metiéndose las grandes potencias, etc. ¿Tú qué posible escenario puedes prevenir respecto a lo que está sucediendo? Teniendo en consideración también que el rol de Estados Unidos en los últimos años, donde uno podría observar que Estados Unidos se ha ido retirando, si no me equivoco, poco a poco de la zona. Sí, efectivamente Estados Unidos es una potencia agotada, cansada en ese aspecto. La larga guerra contra el terrorismo ha desgastado profundamente al país. Hay generaciones completas marcadas por lo que fueron las intervenciones en Afganistán e Irak, sobre todo Irak, que fue la verdad una trampa para Estados Unidos y un paso en falso. Y en ese aspecto, tanto el gobierno de Barack Obama como el de Donald Trump y Biden, a pesar de sus diferencias políticas, han avanzado en términos de efectivamente replegar a Estados Unidos, salir de estos escenarios de conflicto, por lo que significa una larga guerra. Las guerras largas no solamente son desgastadoras, son económicamente muy costosas, políticamente impopulares. Vietnam es probablemente el mejor ejemplo que viene a la mente antes de Afganistán e Irak. Y en ese sentido, cualquier intervención o cualquier participación de Estados Unidos en esta región en donde no se siente cómodo, claramente puede tener grandes repercusiones políticas. O sea, no hay que perder de vista que en noviembre del próximo año hay elecciones presidenciales en Estados Unidos. Está claro también que los estadounidenses no van a votar pensando necesariamente en la política exterior, sino en temas mucho más cercanos, como el tema económico, el empleo, la seguridad, la migración. Pero ya Biden viene cargando lo que fue la estrepitosa y confusa salida de Estados Unidos desde Afganistán, está bajo fuerte presión de Donald Trump. Entonces, las decisiones que tomen en términos de política exterior, sí, van a tener un impacto, le guste o no. Y en ese sentido, lo que Biden ha hecho ha sido recordar que Estados Unidos es el principal aliado de Israel. Y por eso, no solamente ha enviado uno, sino dos portaaviones con sus grupos de batalla a la zona para dar una señal pública de apoyo, pero también como un elemento de disuasión, un poderoso elemento de disuasión para cualquier actor estatal o incluso no estatal que quisiera intervenir de manera significativa en este tema que está absolutamente en desarrollo. O sea, llevamos varios días esperando lo que eventualmente va a ser la ofensiva terrestre israelí. No sabemos exactamente si es cuestión de horas o días, pero eso va a ocurrir y eso va a tener consecuencias.
Y frente a eso, el resto de los países del mundo árabe van a tener que tomar posiciones. Arabia Saudita, como te comentaba, congeló toda conversación con Israel hasta ver cómo termina esto. Para Egipto es complejo. Egipto firmó la paz con Israel en el 79, tiene una relación estrecha en términos de comercio, en términos de turismo y también de cooperación. O sea, lo que hemos sabido en los últimos días es que la inteligencia egipcia le avisó a Israel que jamás estaba preparando algo sin precisar ni cómo, ni cuándo, ni dónde. ¿Te fijas? Jordania es un actor relevante, sobre todo por su límite con Cisjordania. Entonces, claro, lo que vemos acá es un ajedrez en movimiento, pero que sus movimientos van a estar determinados por los acontecimientos en el corto plazo. Eso va a ser clave. Y Estados Unidos no tiene intenciones tampoco, al parecer, la necesidad de intervenir militarmente. Esto no va a ser un nuevo Afganistán, no va a ser un nuevo Irak, pero por el contrario está cautelando, está resguardando el espacio para que Israel actúe con la libertad que necesita en función de los planes que ha definido públicamente. Pero José, bueno, la Franja de Gaza ha hecho mucha noticia, no ahora, sino hace mucho tiempo. Y como comentábamos al principio de la exposición, no solamente vamos a hablar del presente, sino también un poco hacia atrás. Bueno, preguntarte un poco, que nos explique, ¿no es cierto?, o nos caracterice, bueno, pues, ¿qué pasa en la Franja de Gaza? ¿Cuáles son los cuestionamientos humanitarios que están sucediendo en Gaza? ¿Cómo vive la gente de Gaza? Si nos pudiera profundizar y explicar ese aspecto. Gaza hoy día tiene 2.200.000 habitantes, y de los cuales además estamos hablando de un territorio de unos 345, 400 kilómetros cuadrados. Es un territorio muy pequeñito, en donde tenemos una densidad poblacional entre los 5.500 y los 5.900 habitantes por kilómetro cuadrado. Para que se hagan una idea, Chile tiene hoy día 461 habitantes por kilómetro cuadrado. 461. Gaza tiene 5.900 por kilómetro cuadrado. Prácticamente el 80 y tantos % de la población vive con menos de $2 diarios. Es decir, el 80% de Gaza vive en condiciones que el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial consideran de pobreza extrema. Y desde 2005 está absolutamente bloqueada por Israel en términos de agua, de aire o de tierra. Nadie puede entrar ni salir de Gaza sin que Israel lo controle. Y eso es parte, entre otras cosas, de lo que comenzó con los acuerdos de Oslo, cuando efectivamente teníamos, como bien dice Alberto, la OLP con Yasser Arafat, ¿se acuerdan? Y finalmente se negocia que para que Israel reconozca un gobierno interino que va a llevar a un gobierno, a la Autoridad Nacional Palestina, lo que cede la Autoridad Nacional Palestina es que Israel se haga cargo del cuidado de las fronteras, entre otras cosas. Y es ahí donde este control de fronteras queda en manos de Israel. Y de ahí en adelante, bueno, vamos a empezar a ver cómo las condiciones de vida de los gazíes efectivamente cada vez se van complicando más. Ya en para datos generales, a principios de año, la realidad de Gaza era que tenían 13 horas de electricidad al día, muchas veces alternada, o a veces habían 4 horas y después paraba y después 6 horas, y en fin, ni siquiera era cierto un suministro permanente. Y efectivamente hoy día, y probablemente eso es lo que podrá Alberto comentar también, la presión internacional sobre Israel va creciendo porque vemos que la situación humanitaria ya está colapsada. Es decir, tenemos los 13 hospitales que hay en Gaza están totalmente colapsados y superados. No hay suministros, no hay agua, no hay luz, no hay medicamentos. Y hay más de miles de personas refugiadas porque piensan o sienten que los refugios de la ONU son los únicos que no deberían ser bombardeados, ¿no? Y por lo tanto la ONU está negociando en este minuto también con el gobierno israelí para lograr poner zonas a salvo, es decir, zonas donde la gente pueda refugiarse y donde haya corredores humanitarios donde la gente pueda desplazarse. La gran mayoría de la gente, ya hemos visto estas últimas horas,
se han desplazado entre 600.000 y 1.000.000 de palestinos de Gaza del norte a Gaza del sur por la alerta de Israel. Israel está diciendo que va a entrar. Bueno, la gran mayoría de esa gente necesita ayuda para moverse. Piensen ustedes que en 300 kilómetros estamos teniendo una cantidad de bombardeos. Los primeros 5 días tuvimos 6.000 misiles lanzados que equivalen a 4.000 toneladas de explosivos. O sea, tratan de buscar una carretera para circular y moverse a alguna parte. Es decir, la situación es muy tremenda dentro de Gaza y eso es lo que está presionando hoy día la gestión internacional. Ahora, el gran problema, y lo comentábamos con Alberto, es que todos están presionando para que se abra el paso de Rafa, que es el que pasa a Egipto, y que puedan dejar salir a esa gente. Pero ¿puede Egipto hoy día albergar a 2 millones? Claramente no. Perdona, así No, por como favor. imponemos. ¿No? Está todo permitido. Claro. Permitido, por favor. No, yo creo que Egipto está en una situación muy compleja, lo comentábamos antes. Egipto está en una situación difícil en términos económicos, tiene una economía destrozada, tiene una inflación descontrolada, un desempleo también en una situación muy difícil. Y también está la pregunta de cómo Egipto en esas condiciones se hace cargo de 500.000 o 1.000.000 de refugiados palestinos en su territorio, que necesitan asistencia médica, necesitan alimentación, seguridad, etcétera. O sea, es un desafío enorme para un país que no está capacitado en este minuto para hacerse cargo de una crisis humanitaria de esas características. Y en donde además me parece que vemos ciertos fantasmas del pasado respecto al tema palestino en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque después de la guerra de 1967, después de la guerra de los 6 días, en que Israel se hace cargo de lo que es Cisjordania, lo absorbe, gran parte de la OLP se desplaza a Jordania, utilizando Jordania como una base de operaciones, generando una situación para el año 1970 muy compleja con el entonces rey Hussein de Jordania, padre del actual monarca Abdalá II, porque ese grupo de palestinos empezó a tomar el control de ciertas zonas de Jordania, el control efectivo, con hombres armados que asaltaron comisarías, que cobraban impuestos, etc. Y el rey Hussein se ve en la obligación, en la necesidad de expulsarlos de Jordania, en lo que se conoce como el episodio del Septiembre Negro. Y esa fuerza se desplaza a su vez al Líbano, un Líbano que ya había caído en un escenario de guerra civil entre musulmanes y cristianos, y en donde los palestinos toman partido por los musulmanes libaneses, y que termina finalmente llevando a Israel a invadir el Líbano en 1982. Entonces, la idea de que eso puede tener consecuencias políticas en el corto o mediano plazo para un país como Egipto es inmanejable, y probablemente para cualquier otro país de la región también. Estoy hablando de la seguridad, porque bueno, esto está en un contexto de que uno podría llamar de las guerras asimétricas, donde se enfrenta un Estado contra un grupo que no necesariamente es un Estado. Exacto. En este sentido, lo que vimos el 7 de octubre, como que se asemeja, entre comillas, ¿no es cierto?, a los atentados de las Torres Gemelas, donde pareciera que a Estados Unidos se le hizo más daño con el rapto de 4 aviones que lo que podría haber hecho otro país o la Unión Soviética en su momento durante la Guerra Fría de Estados Unidos. En este sentido, ¿qué cuestionamiento se le puede hacer a la seguridad en Israel? Una seguridad, ¿no es cierto?, que tenía tanta fama, o tiene tanta fama, ¿no es cierto?, de ser tan eficiente. Pareciera que este tipo de ataque los pilló totalmente por sorpresa. Sí, totalmente de acuerdo. Claramente lo que se ha hablado mucho, se ha tratado de desmenuzar qué fue lo que pasó hace poco más de una semana y cómo fue posible, o sea, qué pasó y por qué pasó. Y lo que se puede armar, lo que se puede encajar, las piezas de este rompecabezas, es que en primer lugar efectivamente Israel subestimó a Hamas. Después de años de una especie de constante ataque y contraataque, recordemos como tú mencionabas, José, Israel se retira en 2005 de Gaza y en 2007 ya Hamas toma el control y tenemos entre 2008 y 2009 una serie de ataques que generan respuestas de Israel, la Operación Plomo Fundido, después tenemos otra en 2012, el 2014, el 2021
Y la imagen que Hamas ya estaba dando era que, por ejemplo, los últimos enfrentamientos habían sido protagonizados por la Yihad Islámica Palestina, no por ellos. Entonces estaba la sensación que se habían replegado, que estaban en una posición de debilidad, que estaban más enfocados en la gestión de la Franja de Gaza, en tratar de reactivar la precaria situación económica, es decir, dando una imagen que Israel no logró decodificar correctamente. O sea, aquí hay un cuestionamiento al Mossad, al Shin Bet, a los servicios de inteligencia militares. Y en ese aspecto también hay una técnica y una estrategia de parte de Hamas, por ejemplo, de utilizar comunicaciones, digamos, análogas y no digitales para efectivamente evitar ser interceptado, detectado por la alta tecnología de los servicios de inteligencia israelíes. Es como los atentados de Londres del 2005, en donde la comunicación se realizaba entre la célula terrorista, abrían un Gmail, abrían un formato para correo electrónico, escribían algo pero no lo mandaban. Entonces otra persona en otro computador abría la misma cuenta y leía lo que había. Obviamente, te fijas, o sea, un desarrollo tecnológico, una estrategia muy básica, pero que fue lo suficientemente efectiva para concretar eso. Bueno, y en ese aspecto, a eso hay que sumar, por ejemplo, todo lo que hemos visto de Israel en los últimos meses, y este año en particular. O sea, un deterioro del gobierno del primer ministro Netanyahu, acusaciones de corrupción, toda esta polémica, este proyecto de reforma del Poder Judicial que generó una crisis política interna de Israel enorme, polarizó al país, incluso los reservistas se manifestaron en torno a eso. Entonces, la atención estaba centrada a puertas adentro, más que hacia Gaza. Y además de eso, gran parte del contingente militar activo ¿qué cosa estaba haciendo? Estaba protegiendo los enclaves, los asentamientos israelíes en Cisjordania, en términos concretos. O sea, la atención estaba puesta hacia el otro lado. Todo eso se conjuga para que Hamas organice esto, que claramente tomó meses de planificación, probablemente con ayuda externa. Se dice mucho que ahí está la mano de Irán, sabemos que ha sido un importante respaldo en el tiempo, en términos económicos, en términos logísticos, en términos militares. En 2021 los drones que utilizó Hamas para atacar a Israel eran de fabricación casera en Gaza, pero sobre la base de diseños de drones iraníes, y sabemos que Irán tiene una industria de drones sumamente eficiente, y prueba de ello es que le ha vendido miles de drones a Vladimir Putin para utilizarlos en la guerra en Ucrania. Entonces, lo que vemos es que finalmente Hamas lo que hizo fue evolucionar. Este Hamas es una versión 2.0, 3.0 del que conocimos muchos años antes, comienzo de este siglo, la década pasada. Y en ese sentido fueron lo suficientemente agudos para detectar ciertas debilidades, ciertos elementos, y sobre todo verificar las debilidades de la frontera entre Gaza y Israel, que es muy distinta a la frontera que tiene con Cisjordania. Si ustedes recuerdan las imágenes que hemos visto en redes sociales, en los canales de televisión, las imágenes son de una valla, una gran reja reforzada de 6 metros de alto, que por debajo del suelo tiene una especie de muro de concreto para evitar la construcción de túneles que ya habían tenido, que ya los habían usado en 2014, ¿verdad? Pero si uno ve esa valla, uno no ve o no veía patrullaje. Los soldados israelíes estaban en una especie como de casetas de vigilancia viendo monitores. ¿Por qué? Porque en el fondo Israel había invertido millones de dólares en un modelo de lo que se llama frontera inteligente, en donde no tienes a los guardias ni a las tropas patrullando 24/7 el perímetro, sino que lo que había era cada 500 metros una torre con cámaras, sensores térmicos de movimiento que detectaban movimiento bajo tierra, infrarrojos, etc., y que permitían un monitoreo permanente de la frontera desde estos puestos de control, viendo básicamente pantallas. Entonces lo que Hamas hizo fue, en primer lugar, lanzar 2.000, 2.200 misiles hacia Israel, cuya capacidad sabemos que es limitada porque es de una fabricación precaria, no son precisos, pero que lograron saturar al escudo antimisiles israelí, el domo de hierro, y generar un distractor lo suficientemente fuerte para que con drones Hamas atacara estas torres llenas de sensores y cámaras, las destruyera y dejara ciegos a los soldados que estaban vigilando ese perímetro. Y en esas condiciones
y rompieron sobre la valla, la destruyeron, primero pasando con motos, por encima con estos ultralivianos y estos parapentes, también por mar, y después ya eso siguió el resto del contingente que estaba presupuestado que interviniera, además con una velocidad muy rápida. Todo al mismo tiempo, claro. Todo al mismo tiempo, incontrolables para la cantidad de gente que estaba custodiando ahí. Tenían muy claro qué distancia había hacia los kibbutz, asaltaron 2 bases militares. ¿Te fijas? Entonces, claramente aquí lo que pasó fue una combinación de haber mirado quizá un poco por encima del hombro a Hamas, confianza, descansar mucho en la tecnología, tener distribuido en otras partes, no donde se debía el contingente militar, etcétera. Entonces, yo creo que esto evidentemente va a seguir siendo analizado durante mucho tiempo, durante muchos años, sobre todo por el impacto que esto causó. O sea, lo repentino, lo rápido. 3.500 millones de euros costó esa frontera. Exactamente. 300 kilómetros. Entonces, claro, cuando tú dices que esto se ha dicho, y en una columna de Shlomo Ben-Ami, el ex ministro de la Asociación Exterior de Israel, decía, esto es el 11S de Israel. Por lo tanto, la onda expansiva de esto se va a extender durante años, en términos de recuerdo, en términos del impacto psicológico. El terrorismo, y Walter Laqueur lo plantea en muchos de sus documentos, uno de los elementos clave es lograr infundir terror en la población civil. Y eso se logró plenamente con lo que pasó ese día, sobre todo porque en el fondo esto no terminó siendo reporteado por los medios, terminó siendo transmitido a través de redes sociales, viralizado. O sea, el impacto y la sensación de indefensión de la población israelí fue enorme. Quería abrir espacio para las preguntas, si alguien tiene una pregunta. Martín. Así ya. Cuéntame. Es obvio que en este momento hay 2 situaciones que son radicalmente distintas, Gaza o Cisjordania. Sí. Pese a todo el conflicto que estamos viendo en Gaza, por otro lado sabemos que Cisjordania a nivel de integración entre Palestina y Israel va, o por lo menos ha fluido. Hay muchos palestinos que trabajan en Israel, hay movimientos, se han determinado las zonas ABC con distintos controles, tanto políticos como civiles. Pensando en el futuro, queriendo pensar que el futuro de la relación israelí-palestino va a estar más bien centrado en Cisjordania, ¿qué aspecto o cómo ponen en jaque los asentamientos judíos que hoy se han ido desarrollando al interior de Cisjordania? ¿A quién la pregunta? ¿O... Capenano, no parte tú y yo te complemento. El tema de los asentamientos es particularmente controvertido en Israel y también para la causa palestina. Los palestinos sostienen que en el fondo son asentamientos ilegales de población israelí en territorio palestino. Cuando Israel, durante el gobierno del primer ministro Ariel Sharon, se retira de Gaza, no solamente retiró sus tropas, también retiró asentamientos y colonos que se resistieron hasta el último minuto a abandonar ese territorio. Entonces es muy difícil y es muy polémico, por decirlo, y muy controvertido pensar en qué pasa con esos asentamientos, cómo se resuelve la cantidad de miles de personas que viven ahí, que hay una infraestructura de por medio. Es un tema complejo que yo creo que en este minuto sí, va a ser importante en algún momento, pero me parece que, rescatando lo que usted planteaba, que en el fondo tenemos 2 actores, tenemos la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania y Hamas en Gaza. El cómo se avanza a futuro en eso va a depender mucho de lo que pase ahora en Gaza. Porque no solamente vamos a ver una intervención militar a gran escala, un escenario de guerra urbana que es particularmente complejo, a pesar de que Israel debe tener un conocimiento bastante detallado de Gaza, pero avanzar en ese sentido es prácticamente como la liberación de Francia, ir ciudad por ciudad, puesto urbano por centro urbano, calle por calle, casa por casa, con champas explosivas, con posiciones defensivas desde un balcón o desde una terraza. Están todos estos túneles que están por debajo de Gaza, la situación de los rehenes que están convertidos hoy más que en día. Lo conversábamos, o sea, Hamas dijo que los canjeaba por 6.000 presos. Acaba de decir ahora en la noche, claro, si no lo alcanzaron a ver. Exactamente, breaking news. 6.000 combatientes, miembros de Hamas que están en cárceles israelíes a cambio de los que hoy además ya no eran 150, sino 199, según autoridades israelíes, rehenes en manos de Hamas. Entonces, lo que pase ahí va a determinar mucho, y sobre todo el futuro, porque en el fondo, ¿qué va a hacer Israel?
va a arrasar Gaza, va a acabar con Hamas, ¿y después qué? Yo creo que Israel, si no lo tiene, lo va a tener, un plan para el día después. Para después tiene que tenerlo. O sea, si no, esto es como Estados Unidos entrando en Irak, y esto va a ser de nuevo el Fallujah 2006 y escenarios similares. Se va a quedar de nuevo en Gaza, va a controlar Gaza. Estuvo 88 años en Gaza. Con el costo que eso significa, se va a retirar. Y si se retira, ¿quién queda a cargo? Va a ir a hablar con la Autoridad Nacional Palestina y le va a decir, hágase cargo de Gaza, ¿cómo queda la Autoridad Nacional Palestina? Este es un ajedrez tremendamente complejo, es un ajedrez con 3 dimensiones, que yo creo que todavía estamos muy cerca para ver efectivamente un escenario más claro en el corto y mediano plazo. Ahí me gustaría agregar a lo que bien dice Alberto lo siguiente, que hoy día particularmente además tenemos una situación mucho más extrema y muy lejana de lo que teníamos el año 93, en que por lo menos teníamos 2 actores líderes reconocidos sentados en una mesa dispuestos a negociar. Hoy día tenemos incluso al mundo palestino enfrentado entre sí. Y luego tenemos un grupo radical en Gaza, un grupo que intenta ganar apego, ¿no?, en Cisjordania, pero no olvidemos que también tenemos un gobierno en Israel que es el más radical y de extrema derecha que ha tenido en su historia moderna. Por lo tanto, hoy día intentar buscar acuerdos como los que se lograron en el año 93 son mucho más difíciles que antes. Sobre todo porque además hay que distinguir cosas o conceptos que muchas veces a nosotros, evidentemente por cercanías o no cercanías con unos o con otros, a uno tiende más para uno o para otro, pero tenemos al Tribunal Internacional de la Justicia de la ONU señalando, por ejemplo, que Cisjordania, que debiese ser el punto en que nos pongamos a buscar acuerdos, es el territorio, junto con Gaza, o en eso habíamos quedado, para la futura creación de un Estado palestino. Y como muy bien dice Shlomo Ben-Ami, que es israelí, y él dice, mi gobierno necesita plantearse una opción a futuro, como decías tú, es decir, ¿qué es lo que queremos hacia adelante? Porque si efectivamente queremos discutir la creación de un Estado palestino, entonces nuestras acciones presentes tienen que dirigirse hacia ese objetivo. Pero hoy día, cuando vemos que la radicalización de esos gobiernos en Israel han llevado a aumentar la cantidad de asentamientos en un territorio que quedamos era para la creación de un Estado palestino, no estamos avanzando en una vía de conversación, no sé si me explico. Ahora, hay que distinguir también que cuando se crea el Estado de Israel, que se suponía también iba a haber un Estado palestino, la razón de por qué no se crea ese Estado palestino es porque se entendía todo al revés, es decir, esto iba a ser un Estado árabe con una población judía inserta en un hogar nacional que nunca se había definido muy bien según la declaración Balfour, ¿cierto? Y finalmente terminamos teniendo un Estado de Israel y le dicen a los palestinos que firman. Los palestinos dicen, yo no voy a firmar, no voy a entregarle la mitad, ¿cierto?, de mis territorios. Y queda esta asimetría, un Estado creado y, ¿cierto?, un grupo que no ha reconocido y que no es un Estado desde la perspectiva del derecho internacional. Y por eso esta asimetría además le juega muy en contra, como dice Shlomo Ben-Ami, que le llama la trampa de Gaza, ¿no?, a Israel mismo. Y por lo tanto empezamos a hablar de negociaciones, empezamos a buscar soluciones. Y si ustedes miran las últimas elecciones en Israel, los partidos a los cuales Netanyahu a veces invita a negociar y le dicen, ok, hacemos gobierno siempre y cuando el tema palestino esté en la mesa, Netanyahu dice no está en la mesa. Y entonces vamos hacia atrás, seguimos creando asentamientos y se nos va formando, como dice muy bien Alberto, un ajedrez. Y que hay que distinguir, desde el año 48, cuando se crea el Estado de Israel, Israel es brutalmente atacado por 6 países árabes que se ponen de acuerdo para declararles la guerra. Lo mismo ocurre el año 56, lo mismo ocurre, ¿cierto?, el año 67 y lo mismo ocurre el año 73. Es decir, Israel se ha defendido de guerras organizadas por sus vecinos. Cuando se ha defendido, ha tomado territorios en guerra de defensa. Por lo tanto, territorios tomados en guerra de defensa son territorios tomados en guerra de defensa. Ahí está.
Y segundo, los territorios ocupados en Cisjordania lo ha establecido la ONU, se han establecido designaciones desde el año 2004, cuando se empieza a construir el muro, que son territorios ocupados ilegalmente por Israel. Y ahí tenemos dos conceptos que me parece que es importante. Una cosa son territorios, ¿cierto?, tomados bajo un contexto de guerra y de defensa, no sé si está de acuerdo conmigo, y yo haría la distinción de los territorios ocupados, sí, sobre todo en Cisjordania después de la construcción del muro, que ya se estaba consolidando en 2004, que ya la tenemos funcionando, y que ese muro entra hasta 24 kilómetros dentro de Cisjordania para proteger a la población de asentamientos judíos dentro de lo que debería ser un Estado palestino. No sé cómo lo ven tú. No, y además hay que considerar que Cisjordania tiene esta estructura de 3 áreas distintas, ¿verdad? Las áreas B, A, B y C. A, controladas por la Autoridad Nacional Palestina; B, una situación intermedia; C, las zonas controladas por Israel. Y yo quisiera agregar solamente un elemento a tu análisis, que me parece muy claro. En este proceso, el actor que queda un poco en la tribuna es la Autoridad Nacional Palestina. Porque no hay que olvidar que durante todo este tiempo, sabemos que el proceso de paz, las negociaciones, han estado estancadas desde comienzos de siglo. Hubo un intento de reactivación durante el gobierno de Bush, pero fue nada muy concreto. Y en la medida que el gobierno de Netanyahu se ha resistido a establecer o reactivar un diálogo con la Autoridad Nacional Palestina, con Mahmoud Abbas, lo que ha hecho ha sido invisibilizarla y debilitarla como actor en esta ecuación. Y al debilitar el que supone que es el gobierno legítimo en funciones de los palestinos, por defecto, ¿qué termina fortaleciendo? Los grupos radicales como Hamas. Entonces, es difícil aquí poder apoyarse de algún modo en la Autoridad Nacional Palestina, que en muchos aspectos no ha podido avanzar en las negociaciones, tiene un desprestigio frente a su población interna. ¿Te fijas? Mientras muchos miran a Hamas como la única solución para destrabar esto, pero que claramente lo único que ha hecho ha sido dinamitar cualquier posibilidad de entendimiento en los próximos 15-20 años. Aprovechando lo que nos da la modalidad online, vamos a aceptar una pregunta del público que está conectado de manera online. Los tenemos acá, sí. Gonzalo, que tiene levantada la mano. Hola Francisco, ¿cómo están? Por allá me escuchan, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Ya que mira, me quedo con la primera lámina que comentó Alberto respecto a la capacidad disuasiva que tiene Israel. Está súper atentamente mirando como la infiltración de los palestinos cerca de la franja de Gaza. Pero claro, a mí me gustaría que se podrían dar un poquito más de detalle acerca de la capacidad militar superior que tiene Israel, teniendo en cuenta que, bueno, dentro de su flota tiene F-35, tiene F-16, el K-4, que es el nuevo tanque que tiene. Entonces, no sé si pueden hacer como una relación en cuanto a, independiente de que eventualmente tal vez tengan un conflicto por todos sus flancos, por así decirlo. ¿Cuán preparado, por ejemplo, está un Irán, excluyendo el tema de su capacidad nuclear, su teórica capacidad nuclear, o Egipto, lo que sea, para poder enfrentar a Israel y que Israel salga como victorioso de este conflicto? Por mi lado, por lo que yo tengo entendido, la capacidad militar, más que disuasiva, sino una cuestión real, la tiene Israel. Pero si ahí me pueden clarificar un poquito en términos de números, en cuanto a tecnología, tropas, agradecería un montón, porque es algo que no está muy como detallado en las fuentes a las cuales pueden acceder Internet, etc. Entonces, por ahí va mi pregunta, si pueden esclarecer un poquito eso, sería. Nunca muy detallada esta información en todo caso. Sí, eso es muy cierto. No crea que no la encuentre usted, nosotros también nos cuesta. Claro. O sea, bueno, cuando hablamos de actores como Hamas, como mencionaba, 25.000 combatientes, una cosa así, ¿verdad? Israel tiene prácticamente 200.000 soldados con 300.000 reservistas, tiene un ejército fogueado en la cantidad de conflictos que nacen con el Estado de Israel. Servicio militar obligatorio. Servicio militar obligatorio, 3 años para los hombres, 2 años para las mujeres. No pueden entrar a la universidad los jóvenes si no han hecho sus años de servicio militar. Exactamente. Entonces eso define a un Israel absolutamente preparado para una guerra convencional de estas características.
insisto, guardando la sinergia que hemos comentado aquí en varias oportunidades entre lo que es un Estado-nación con un ejército regular versus un grupo paramilitar, un grupo terrorista calificado como tal por Estados Unidos, la Unión Europea, etc. La posibilidad de que esto traspase las fronteras en un conflicto que involucre a otros países me parece que es un escenario de momento lejano. Y si bien muchas flechas apuntan hacia Irán, lo cierto es que Irán no tiene ningún interés en involucrarse militarmente en una guerra con Israel, porque en el fondo no está en condiciones. La última vez que Irán fue a la guerra fue con Irak, entre 1980 y 1988. La estrategia de Irán básicamente ha sido la de apoyar a grupos afines en otros países, Líbano, Siria, Yemen, Irak, pero a través, por ejemplo, de la Guardia Revolucionaria, que es este brazo especial que tiene el régimen teocrático iraní. Y en ese sentido, claro, la tecnología a la cual ha estado apostando Irán es una tecnología convencional, una tecnología sobre todo pensando en escenarios de conflicto con el uso de drones, y además Irán tiene una gran ventaja que ha desarrollado en los últimos años, que es la de la ciberguerra. Irán tiene realmente una capacidad importante en el escenario cibernético, en el escenario digital, pero la posibilidad de ver un involucramiento de aviones de combate iraníes apoyando a... No, eso lo veo, porque antes de que despeguen, estoy seguro que los aviones que están embarcados en el Gerald Ford los van a reducir a chatarra. Bueno, además, solo como dato, Israel, leía o escuchaba el otro día que en los últimos 20 años las empresas de armas en general, como ya que querías como número, se ha multiplicado por 8. Y otro dato que me parece interesante es que en el último trimestre del 2022, por supuesto, dado el tema Rusia y Ucrania, las 10 empresas de armas más importantes de Estados Unidos y de Europa han crecido en un 75%. Hoy día 11 países de la OTAN invierten casi un 2% de su Producto Interno Bruto en modernizar y mejorar sus armas, dado lo que ha ocurrido en Ucrania, en Rusia. E Israel dedica, es decir, si el promedio ya es alto, un 2% del Producto Interno Bruto, Israel le dedica un 4.5% de su Producto Interno Bruto a defensa. Y estamos hablando además, el Mossad, yo diría que una de las inteligencias mejor preparadas del planeta, los cuerpos de seguridad mejor preparados, las tecnologías mejor desarrolladas. Tanto así, Gonzalo, que una de las razones que menciona muy bien Alberto porque uno se tiene que preguntar por qué Arabia Saudita querría reconocer a Israel y acercarse a Israel, cuando eso le significaría además un rechazo importante desde el mundo musulmán. No olviden que Arabia Saudita es la cuna de los santos lugares del Islam, la Meca, Medina. Pero una de las razones, hay dos. Una, Estados Unidos, que empujaba este acuerdo, lo que estaba tratando o le propone a Arabia Saudita es convertir a Arabia Saudita en el mismo estatus de aliado que tiene Israel, que es aliado mayor extra OTAN. Y en segundo lugar, ofrecerle a disposición de Arabia Saudita lo mejor en tecnología de punta en defensa. Y creo que ahí no podemos dejar de mencionar a Pegasus. Pegasus es hoy día un sistema de espionaje viral creado por la inteligencia israelí, que es un sistema que sirve para espiar los teléfonos, y que pueden espiar teléfonos de políticos, líderes gubernamentales. Imagínense lo que significa eso. Hay un dicho por ahí que dice: el que esté libre de pecado, que muestre el celular. Así que, imagínense lo que significa la capacidad de espiar, ¿no? Bueno, esa tecnología ya se le ha vendido a algunos países, entre ellos Marruecos, Emiratos Árabes, si no me equivoco. Hay uno que otro, y por supuesto se le había ofrecido a Arabia Saudita. Es decir, esto no es... Miren, nada es porque sí, ¿no? Y ya que preguntabas por datos interesantes, creo que sirve. Obviamente cualquiera quisiera tener acceso a esas tecnologías militares que Israel siempre ha ido a la cabeza, ¿no? A la vanguardia en el desarrollo, por razones obvias, porque como bien tú dices, tiene un ejército fogueado que ha pasado por un montón de guerras y que viven, y eso también es importante tenerlo en cuenta, desde que se crearon como Estado se están defendiendo de un entorno que siempre ha sido hostil.
Y eso no puede ser mejor escuela para desarrollo militar. Usted sabe que el tiempo es corto. No, pero vamos a dar una pregunta más, por favor. No, ya. Un montón de preguntas. Oye, Vamos a hacer una cosa, esta sala está increíble, que sí, ¿no? Porque tenemos gente pero imagínense gente sentada ahí en la escalera. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una ronda de preguntas ¿Ya? y después responder. Eso. ¿Le parece? ¿Más preguntas? Ya, ok. Pero preguntas, por favor, lo más detalladas posible. Corto, sí. Corto. Bueno, No sé ni qué. Yo voy a tratar de ir un poco más a la raíz del problema. Hemos visto en redes sociales niños de 5 o 7 años palestinos diciendo que hay israelíes hay que matarlos, que si le pudieran pasar un auto por encima se lo pasarían, que les gustaría acuchillar. Eso hemos visto videos que los mismos israelíes se han encargado de viralizar. ¿Eso es jamás? ¿Está extendido al mundo palestino? ¿Está extendido a la educación en algunos lugares del mundo árabe? Porque si esto es así, esto no tiene solución. ¿Es cierto o es feliz? Quiero preguntar qué pasa con la comunidad internacional, qué pasa con los organismos internacionales que velan por la paz, qué pasa con las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde sumado entre esos tres organismos hay más de 900 resoluciones que no se ha cumplido ninguna, han sido todas incumplidas, incluidas las del Consejo de Seguridad que tienen carácter vinculante. Entonces, ¿qué pasa con las resoluciones que han dicho que hay que acabar con los asentamientos, que hay que acabar con la ocupación ilegal, que hay que tener derecho al retorno de los refugiados del año 48, muchos de ellos que están incluso en Gaza? Más de 200.000 ingresaron en el año 48 después de la creación del Estado de Israel, en campamentos de refugiados que 75 años después siguen funcionando. Entonces, ¿cuál es el rol de la comunidad internacional que busca evitar la guerra para que la paz prevalezca en un conflicto que al parecer, a la luz de todas las resoluciones, pareciera que Israel está fuera de la ley y no corren estas reglas para ello? por favor. Para María José, específicamente, que yo creo que ahí tenemos una diferencia, porque tú decís que Israel siempre se ha defendido, lo que creo totalmente, y eso te puedo mostrar base. Por ejemplo, Israel se fundó el 14 de mayo del 48, y en noviembre del 47, o sea, meses antes, la Palmá, Irgun, Esther, El Eji. también, todos esos grupos terroristas judíos, de los que salen Menachem Begin, David Ben Gurion, y todos los grandes líderes de Israel, presidentes de Israel, todos ellos dicen que nunca hubieran podido fundar Israel sin haber usado el terrorismo. Ellos lo reconocen. O sea, Israel se fundó con terrorismo, a partir de esa base. Y esto fue antes de que cualquier país árabe hiciera algún ataque contra Israel. Y ahí, por ejemplo, algún ataque eran envenenar el agua potable de Haifa, que en ese momento era una ciudad palestina. O sea, La leche el agua, en los mercados, los jarrones de leche en los mercados en Jerusalén. También, o sea, ataque a los trenes, bombas a los trenes, a los puentes. Hicieron la masacre de Der Yassin. Der Yassin en un barrio de Jerusalén ahora. En Der Yassin entraron los futuros presidentes de Israel con sus tropas, masacraron a toda la población, a todas las personas, y dejaron sobreviviendo a propósito para que después cuenten con atrocidad del resto. Metieron los cadáveres en camiones, los pasearon por todas las ciudades cercanas para que toda la gente piense, o sea, diga, si ustedes no se van de sus casas, les va a pasar esto. Así también, el Hotel King David de Jerusalén, que mataron al alto mando británico en Palestina, también lo mismo. Entonces fue antes de la fundación de Israel. Antes. Entonces, que los árabes, como que empezaron la guerra, yo discrepo. No, yo he dicho eso. Israel como Estado se defiende desde su creación en 1948, como Estado. Pero obviamente, y estoy muy de acuerdo contigo, que esto comienza mucho antes. Sí, o sea, aparte ahí, mucho antes. Sí. Ya. Mira, así que P, un candidato para el curso de Historia y Tierra Santa, y ahí lo vemos. Efectivamente lo que tú dices es así, es decir, esto parte, se defienden de los ataques de los kibbutz y empieza además este terrorismo que incluso fuentes palestinas dirán luego de sus hermanos mayores israelíes, pronto los palestinos aprenderían las lecciones del terror. Sí. Bueno, y también puede ser alumno el próximo año del Diplomado en Relaciones Internacionales. También, pasando el dato. ¿Ah? ¿Alguien más? Interesado. Bueno, Ya. o Rápido. Y otra cosa que creo que en eso habló, que para mí es como la gran fuente de todo esto, es que la ocupación israelí está desde el año 67 en toda Palestina, incluso Cisjordania, que Cisjordania jamás no existe. O sea, decir como que la culpa de esto de ahora es de Hamas, o sea, obviamente que el ataque de Hamas fue brutal,
que hay que condenarlo. Pero los ataques de los israelíes palestinos son todos los días en Cisjordania, donde jamás no existe. Y yo mismo lo viví. O sea, a mí un colono israelí en Hebrón, como chileno, me iba a matar por no ser judío estando en una tierra que habían conquistado los israelíes recién. Y me apuntó con una pistola, me iban a ejecutar, ahí como así apuntándome, y llegó un soldado argentino judío, porque van los judíos de todo el mundo a hacer el servicio militar allá, y justo había hablado con él antes, buena onda, como que habíamos buenas relaciones, y llegó a salvarme, a pedirle por favor que no me mate, porque yo era chileno. Entonces iban a tener un problema internacional. Pero a los palestinos los ejecutan todos los días porque sí. La gente palestina se muere en la ambulancia esperando el checkpoint de que Israel no deja pasar al hospital, no pueden ir a la universidad, no pueden hacer su vida, no tienen libertad. Entonces, mientras los palestinos no tengan libertad, nunca termina este conflicto, y al final eso es la ocupación de Cisjordania también, donde jamás no existe. Creo que es un gran problema que hay que tratar también. O sea, uno entre muchísimos. Gracias. Sí. Y muchas gracias. Otra pregunta, alguien tiene levantada la mano por aquí. Acá no, oye, nadie Acá, a este lado, lo a este hemos lado, por castigado. Sí, una pregunta es con las riquezas del territorio en relación a los gasoductos y también a las fuentes de agua, porque finalmente se pelea por un territorio, pero parece que hay mapas también que definen la riqueza del territorio en base a eso, a que está peleándose por Arabia Saudita porque puedan sacar por Israel los gasoductos y también toda el agua que Israel obtiene de los palestinos, que en el fondo son las fuentes naturales que es el futuro, el agua y el petróleo. ¿Cómo podría esto estar dificultando más todavía la solución del conflicto? Corrígeme si me equivoco, pero Israel tiene poco petróleo y lo que hace es procesar el que sale de Egipto y de Arabia Saudita, ¿correcto? Sí, sí. No es que Israel tenga tanto petróleo. Sí, exacto. Y eso ya se empezó a hacer como posibilidad de resolver el problema de provisionamiento de hidrocarburos para Europa ahora con el bloqueo de Rusia y Ucrania. Pero sí, lo apuntamos. Última pregunta. El liderazgo palestino, por ejemplo, en la Comisión PIL del año 38, la conferencia de St. James en el año marzo del 39, se ha refusado una cantidad de veces a no hacer tratados de paz con los israelíes. ¿Por qué pasa tanto esto? Que el liderazgo israelí le ofrece paz y el palestino quiere toda la tierra. ¿Me capto? Perdón. Cortita. Es que nombraste 2 o 3 cosas, pero ahí me perdí. Perdón. Bien, como ejemplo, la Comisión PIL, la conferencia de St. James y la resolución de la ONU, la 181. En estos 3 casos, que se hizo hace mucho, el liderazgo judío le ha dicho a los palestinos hagamos paz, y los palestinos o el liderazgo palestino lo ha rechazado. Eso, gracias, lo rechazó. Me falta esa palabra, perdón. Vamos. Francisco, ¿puedo complementar una cosa? Por favor. Sí. Ya que mi papá tiene campo de cereza en Cimarongo y quiero comentar lo que pasó este verano. Estaba en un grupo boliviano, que eran temporeros, estudiando la Torá. Y les preguntamos por qué estudiaban la Torá si no eran judíos. Dijeron que se estaban convirtiendo al judaísmo para poder irse a vivir gratis a Israel. Porque al final les dan la casa a un palestino, educación gratis, y trabajan para el Estado. Entonces al final un palestino lo pierde todo porque se tiene que arrancar en calidad de refugiado, porque si no se arrancan lo matan, y reciben a judíos de todas partes del mundo. Y también quería complementar que, por ejemplo, el imperio inca llegaba hasta el río Maipo en Chile. Entonces al final, si llega un peruano ahora a quitarte tu casa en Chile y a decir como, mira, esto pertenece al imperio inca, yo formo parte del imperio inca, es mi propiedad. Entonces te expulsan, al final Chile sería, si lo hacemos una analogía con Palestina, sería un 10% de lo que es hoy, y ese 10% ni siquiera te dejan vivir tranquilo porque te hostigan a diario. Entonces al final, yo jamás defendería jamás, pero te están quitando tu casa, no te dejan transitar por las carreteras, no tienes nada, ni un derecho. Obviamente que al final se van a rebelar, y al final los palestinos se pueden defender al igual como los ucranianos y como los judíos se defendían cuando tenían la ocupación nazi.
que no eran catalogados como terroristas cuando explotaban túneles nazis, sino que eran héroes. Lo que yo cuando he notado violencia, pero igual si te ponen en el lugar de lo que sufren los palestinos hoy, es muy difícil y ojalá como que hagan la analogía para que se muevan como sus zapatos. Y a eso te agrego, o como se defendían los judíos de la opresión, de estar dominados por imperios extranjeros, Claro. Asirios, babilonios, persas, griegos, los que estamos, hay varios aquí de uno de mis cursos de historia antigua del Cercano Oriente. Efectivamente, todas las revueltas que el Imperio Romano reclamaba de los judíos era porque estaban oprimidos, los ahogaban en impuestos, no tenían derechos y cada vez que podían se rebelaban. Cualquier población humana que tú sometas a las condiciones dramáticas de opresión se va a rebelar. Y si a esa población además, que ahí yo siento que, ya que el día del profesor, a esa población, pero de verdad, tú le quitas la posibilidad de la educación, no tiene ninguna posibilidad de que esa población el día de mañana pueda siquiera filtrar la forma en que un movimiento fanático del país que sea te manipule. Porque no tienes de qué asirte, ¿me explico? Sino que lo único que tienes es un par de jóvenes que, como son religiosos serán buenos. Y no tengo cómo leer, no tengo cómo filtrar. ¿Será lo que dice este líder religioso que tenemos que ir a matar a judíos occidentales donde nos encontremos? ¿Estará bien? No tengo la capacidad de ese filtro. Y para tener ese filtro necesito educación, y para tener educación necesito desarrollo, comida, calidad de vida digna. Todo eso no se puede dar si no hay una comunidad internacional que de verdad aproveche la instancia de presionar en serio para sentarlos a la mesa y para buscar soluciones reales que partan, como decía Shlomo Ben-Ami, que para mí es como un poco George Kennan de la época. Hay que mejorar las condiciones de esos palestinos para poder buscar soluciones de paz. De lo contrario, ¿qué le vas a pedir a alguien que está oprimido, que se sienta a negociar qué? Es muy difícil. Perdón, le hice un robo. ¿Qué respondemos? Lo que tú quieras. Yo anoté aquí. La primera pregunta hablaba acerca de su consulta por los videos. Claro. Mira, hay muchas imágenes que efectivamente, como dice María José, son fake news, pero también hay que considerar que, por ejemplo, en el caso de Hamas ha tenido 17 años para gobernar Gaza y no solamente se ha preocupado del tema de la gestión del territorio, sino que uno de ellos, salud, combustible, empleo, a pesar de que la mayoría de los empleos están en suelo israelí. También hay un tema de cómo tú adoctrinas a las nuevas generaciones. Y eso es una realidad. No creo que sea una realidad extendida en el mundo palestino, ni mucho menos. Puede haber distintos niveles de rechazo a lo que es el gobierno, lo que representa el gobierno israelí, específicamente de Benjamín Netanyahu. Pero eso que tú describes me parece que está mucho más vinculado a lo que puede hacer Hamas y que no es nuevo en la medida que si tú revisas los videos del Estado Islámico entre 2014 y 2018, toda esa propaganda apunta a lo mismo. ¿Te fijas? A separar niños de sus familias, de someterlos a un proceso de ideologización, de transformar a un adversario en un enemigo que tienes que eliminar sí o sí, ¿te fijas? Y no es primera vez que lo vemos tampoco a lo largo de la historia. Desde que la historia es historia, desde que el mundo existe, ese tipo de cosas se ven. Y lo vemos en Ucrania y Rusia. Y yo creo que lo vamos a seguir viendo. Lo vamos a seguir viendo. La otra pregunta que el mar, ¿qué pasa con el mar, la costa? ¿Cómo que pasa? No pueden salir al mar, es frontera. Tienen unas millas asignadas claro, para pesca, pero controladas igualmente. Claro. Respecto a la consulta sobre las Naciones Unidas, la verdad es que mi mirada es más bien triste. Decepcionante. Claro, porque en el fondo yo creo que hace rato que está claro que Naciones Unidas no da el ancho. ¿Okay? Y en ese sentido el gran tema es el corazón de Naciones Unidas. Hemos visto una Naciones Unidas que ha tenido aciertos en el ámbito, por ejemplo, de la UNICEF, la UNESCO, ONU Mujeres, la OMS, en fin, lo que ustedes quieran. Pero el Consejo de Seguridad, que es el corazón de Naciones Unidas, en donde se resuelven sanciones, en donde se autoriza el uso de la fuerza militar, en donde las grandes potencias se supone que debaten
respecto de cómo enfrentar las grandes crisis, porque ¿cuál es el sentido o la razón de ser de las Naciones Unidas? Un espacio en donde los países están representados y se busque a través de la negociación la resolución de los conflictos. Y en eso claramente Naciones Unidas ha ido perdiendo peso y fuerza. Y en gran medida eso tiene que ver con la estructura y la composición del Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU está compuesto por dos grupos distintos. 5 miembros permanentes, que son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Cuando Naciones Unidas nació, en el 45, eran 4. China no está. China se suma a comienzos de la década de los 70. Entonces, ¿quiénes son los miembros permanentes? Los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y los que después, en el contexto de la Guerra Fría, se dotaron de arsenales nucleares. Y por eso, en gran medida, claro, para comienzos de los 70 no se podía seguir ignorando a China. Había realizado su primer ensayo nuclear en 1964. Ya era una potencia que estaba ahí en ascenso. Y por el otro lado, tenemos a 10 miembros no permanentes, rotativos cada 2 años, y que sobre todo hay diferencias muy grandes respecto de cómo se puede votar. Un miembro no permanente, como lo ha sido Chile en muchas oportunidades, puede votar a favor, en contra o abstenerse. Un miembro permanente del Consejo tiene esas 3 opciones y además el derecho a veto. Es decir, cualquier discusión que se inicie, basta con que uno de los miembros permanentes diga: yo ejerzo mi derecho a veto, y esa iniciativa, ese proyecto, esa sanción se agarra completa y se va al tarro de la basura. Por lo tanto, una de las cosas que ha dejado en claro la invasión rusa a Ucrania, tomando en cuenta que la invasión se inicia a partir de un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Y ahora esto es que en el fondo el Consejo de Seguridad no representa el mundo actual, representa un mundo de post-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría. No me atrevería a decir que ni siquiera representa el mundo de la posguerra. ¿Por qué no está Alemania? ¿Por qué no está Japón? ¿Por qué no está India? Brasil, la diplomacia brasileña lleva décadas empujando con la idea no de crear un asiento permanente para América Latina, sino un asiento permanente para Brasil. Y la diplomacia mexicana piensa algo distinto, un poco más al norte. Entonces, en ese aspecto, las instituciones internacionales son lo que los países y los que la integran quieren que sean. Y en la medida que Naciones Unidas no se manda sola, no tiene un ejército propio, no tiene un gobierno propio, ¿te fijas? Claramente lo que puede hacer es lo que sus miembros le permiten que haga. Y en ese sentido han quedado al debe constantemente. Bueno, en honor al tiempo, yo quería agradecer hoy día la asistencia. Este es un tema que podríamos estar mucho tiempo conversándolo. Así que muchas gracias a todos por asistir. Terminamos.